Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Capítulo 33. Versículo 1. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. Dice la palabra así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Leemos hasta ahí. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa una vez más, y de ahora, Señor, recibir tu palabra con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra atención, para saber qué es eso que quieres tú decirnos en este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Yo creo que todos hemos escuchado el término reacción en cadena. Reacción en cadena. En algún lugar usted lo tiene que haber escuchado acerca de una reacción en cadena. Como podría usted recordar a lo mejor alguna foto que ha visto o a lo mejor algún video sobre aquel terrible acontecimiento de las bombas de Nagasaki e Hiroshima, donde por lo general las fotos que encontramos son de una especie de hongo, ¿verdad? Después de que la bomba explotó, se formó una especie de hongo, que también se le llama eso una onda expansiva. Entonces, una reacción en cadena lo que significa es una sucesión de hechos en que cada uno es producido por el anterior. Una reacción en cadena es una sucesión de hechos donde cada uno es producido por el anterior, ¿verdad? Es como hablar de un dominó, donde usted pone las piezas en dominó, usted toca una, ¿verdad? Y la que cae de adelante fue producido por la de atrás que la empujó, ¿verdad? Y así hasta que llega al final de todas las piezas que usted haya puesto. Una reacción en cadena es entonces una situación que sucede, un acontecimiento que sucede, pero no sucede de la nada, sino que detrás de él hubo algo que lo produjo, que lo provocó. Y cuando yo pensaba en este término de la reacción en cadena, o también la onda expansiva, que es la fuerza de una explosión, la fuerza que llega hasta muy lejos de donde fue la explosión en su momento. Cuando yo pensaba en este concepto, pensaba en que en nuestras familias nosotros vamos a ver también este concepto aplicarse, porque nuestras familias de alguna manera son el producto de una reacción en cadena, de una onda expansiva. Significa que obviamente antes de usted hubo alguien, ¿verdad? Y alguien antes y alguien antes. Una familia, de hecho, es una reacción en cadena. Eso es la manera en la que Dios la diseñó. Dios diseñó así la familia, ¿sí? Por eso hay desde el tatarabuelo, bisabuelo, abuelos, papás, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, ¿verdad? Dios creó la familia así. Ahora, esto, hermanos, esto podríamos decir que es un arma de dos filos, porque esa reacción en cadena podría producir algo bueno, o esa reacción en cadena podría producir algo malo. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, donde a través de una familia vamos a poder encontrar cómo se aplica este concepto de la reacción en cadena a la vida de nuestros hijos. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, nos encontramos con el inicio de una jerarquía
no quizá al inicio, pero yo quisiera partir desde allí, desde este rey Manasés, y a partir de él ver lo que sucedió con su jerarquía, con su descendencia, y cómo acá vamos a encontrar, hermano, como una fotografía, el efecto de una reacción en cadena en nuestra familia. Dice el versículo 1, los versículos 1 y 2, que el rey Manasés reinó 55 años en Jerusalén. Pero el versículo 2 nos comienza a describir a este hombre. Dice que este rey hizo lo malo. Hizo lo malo. Si la palabra de Dios dice que algo es malo, aunque yo le quiera dar otro concepto a eso, no se puede, es malo. Dios tiene la última palabra porque Dios es perfecto. Así que si Dios dice que algo es malo, ninguna filosofía podrá refutarlo. Aunque invente y aunque quiera ponerle todos los adornos que quiera. Si Dios dice que algo es malo, diga quien diga que es bueno, lo sentimos mucho, pero sigue siendo malo. Así que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Manasés. Pero veamos por qué. El versículo 3 en adelante, digamos que es como el currículum vitae del rey Manasés. Dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Note en primer lugar que comienza directamente a hablar de lo espiritual. La palabra nos habla del rey Manasés desde un sentido espiritual, y curiosamente no encontramos acá otras áreas. No nos habla, por ejemplo, de temas políticos, sino que puramente se va a lo espiritual. Dice que Manasés era un rey muy dado a la idolatría. Era un rey muy devoto a Acera y a los Baales. A Acera se le conocía como la madre de todos los dioses, y Baal el dios de la lluvia, quien era muy representativo en esos tiempos. Dice que Manasés adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Bueno, se refiere a cualquier personaje que usted o yo creamos que merece adoración, ¿sí? Cualquier personaje, desde un ángel, un arcángel, los 12 apóstoles, la Virgen María, o cualquier otro personaje que el hombre piense que merece adoración. Dice acá que para Dios eso era malo. El versículo 4 dice que también edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Cuando hablamos de la casa de Jehová, no estamos hablando de cualquier cosa. Hoy hay cientos de miles de iglesias en todos lados, porque de otra manera sería imposible congregarnos, no podríamos. Así que por eso existe la iglesia de esa manera. Pero en ese tiempo no habían iglesias. En ese tiempo solamente estaba la casa de Jehová, y ahí se le adoraba a él. Pues Manasés en esa casa comenzó a realizar cultos a otros dioses en la casa de Jehová, donde Dios había dicho en algún momento. Él dijo, en esta casa estará mi nombre. Eso no es cualquier cosa. Yo le quiero decir que en Israel está el nombre del Señor. Así que las naciones que piensen que pueden hacerle algo, pues no han leído, ignoran, no tienen un velo en sus ojos, porque no entienden que no pueden destruir a Israel, porque el nombre de Jehová está sobre Israel. Eso mismo sucedía con el templo de Jehová. El nombre de él estaba ahí, no era cualquier cosa. Pero este rey desde el patio, dice que en los atrios, desde el patio hasta adentro comenzó a construir altares. Convirtió la casa de Jehová en una posilga de idolatría. Eso hizo Manasés. Vea lo que dice el 6. Y pasó a sus hijos por fuego. Si los pasó por fuego, no fue solo para quemarlos, sino que fue para matarlos. En el valle del hijo de Hinnom, significa que Manasés adoraba al dios Moloc. A Moloc se le adoraba a través de sacrificios de niños, y Manasés lo hacía.
dice que observaba los tiempos, significa que él consultaba a los astrólogos de ese tiempo. ¿Qué significa consultar los tiempos? Bueno, que consultaba brujos, ¿verdad? Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. O sea, Manasés adoraba a lo que le ponían enfrente. Él adoraba al sol, a las estrellas, él adoraba a los animales. Manasés adoraba a todo lo que le ponían enfrente. Y yo sé que nosotros erradamente a eso le llamamos incredulidad. Eso no es incredulidad, eso se llama credulidad. Significa creerle a cualquier cosa. Significa creer que porque alguien dice que en el palo de mango hay una imagen, entonces yo voy porque yo creo que eso es verdad. Eso se llama ser crédulo, ¿sí? Usted y yo debemos de ser crédulos con el Señor, no incrédulos. Ahora, vea lo que dice el versículo 6 al final. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su... O sea, si alguien quiere debatir o discutir de que todo lo que se ha mencionado ahorita acá es malo, es bueno, perdón, entonces tiene que leer esto, porque dice que todo esto no provocó algo bueno en Dios, provocó ira en él, se enojó. A Dios le irrita, Dios abomina la idolatría y dice que encendió su ira Manasés con todo esto. Luego dice el versículo 9, Manasés pues, vea el producto de todo esto, hizo extraviarse, ¿a quién? A Judá y a los moradores de Jerusalén. La idolatría nos hace extraviarnos para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 20, y durmió Manasés, o murió Manasés, con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar, ¿quién? Amón su hijo. No Jamón, sino Amón su hijo. Ahora, Manasés sabía que todo esto era malo. Se lo voy a demostrar, pero no se mueva usted del texto. Yo acá le leo rapidito Deuteronomio 18, o anótelo si usted está anotando. Dice el Señor así: no sea hallado en ti, le dijo al pueblo de Israel, quien pase a sus hijos por fuego. ¿Y lo hacía Manasés? Sí, lo hacía Manasés. Quien practique adivinación, lo hacía Manasés. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, lo hacía Manasés. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los que muertos. ¿Está leyendo, hermano? Lea. Perdón, es que yo le dije que yo lo tenía, ¿verdad? Perdone, yo le dije que yo lo tenía. Ni quien consulte a los muertos, dice el texto. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cuando uno lo lee, uno no necesita ser teólogo para entender esto. Nadie necesita ser teólogo para entender esto. Está hablando del carácter de Dios. Dios está diciendo, todo esto es abominación para conmigo. Así que Manasés lo sabía. Muere Manasés y un hijo suyo, claro, él a los bebés que él tenía, él los ofrecía a Moloc. Pero hubo uno que se libró, porque claro, el rey necesitaba mantener una dinastía. Así que Amón creció viendo el oficio de su papá, de un rey que estaba perdido en la brujería, perdido en una vida llena de cosas que eran horribles delante de Dios. Dice el versículo del 20 al 22, dice, 21, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. O sea, duró poco Amón. Amón no le gustó a nadie. Así que en 2 años terminó su carrera como rey. Duró poco tiempo. Dice luego el versículo 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que viene, dígalo conmigo porque es el centro de este mensaje. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dígalo conmigo lo que viene. Como había hecho Manasés su padre. Esa es una frase, queridos hermanos, que en lo personal
me estremece cada vez que la leo. Desde que soy padre, esa frase me estremece, porque hizo lo malo como lo hizo su padre. Porque hizo lo malo como lo hizo su padre. Qué tremendo, qué duro, qué fuerte, qué, hermano, qué frase tan triste es esta. Porque lo que nos está diciendo es que Amón hizo lo malo, no solo porque él quisiera, sino porque así fue enseñado. A Amón, su papá le enseñó a adorar a todos los dioses que él adoraba. De hecho, lo dice el versículo 22, vea, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Por eso dice que él también hizo lo malo. Pero sí quiero sacarlo un momento de ahí. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 7, porque usted y yo tenemos que leer ese versículo, pero corra, hermano, sí, corra por favor. Jeremías 7, versículo 18, me dice amén cuando lo tenga. Es un texto que nos deja ver a nosotros esta enseñanza de parte de los padres hacia los hijos. Dice así el texto, Jeremías 7, 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres, las madres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Puedo ver en mi mente, usando la imaginación, puedo ver al papá afanado, contento porque está buscando leña para crear un altar a los dioses que él adora. Y puedo ver a la mamá cantando coros a sus dioses en la cocina con otras mamás preparando la masa para hacer tortas que le dedicaban a la reina del cielo. Pero lo escalofriante es que puedo imaginarme a los niños pequeños, a los chiquitos. Dice, los hijos recogen la leña, dice, los padres encienden los fuegos. Los niños andan recogiendo palitos, leña, andan contentos porque están a punto de rendirle culto a la reina del cielo. Su mamá está contenta preparando las tortas y su papá está listo para darle fuego a esa leña. Pero dice que es para provocar a ira al Señor, pero esos niños están involucrados en esa idolatría. Los hijos enseñados desde pequeños en el pecado de sus padres. Que por favor escuche, papá, si usted está viendo este mensaje hoy o el día que sea. Los hijos que son enseñados desde pequeños a tomarse una cerveza, que son enseñados desde pequeños a que si tiene novia, pues llévela a la cama ya, o qué le pasa que usted acaso no es hombrecito, o los hijos que desde pequeños son enseñados a que papá puede tener otra mujer aparte de su esposa, hijos que desde pequeños son enseñados a ser unos malcriados, irrespetuosos, sin valores, que no le temen a sus autoridades. Hijos que ahora le faltan el respeto a sus maestros, delante de sus padres incluso, y que los padres tienen la cabeza hueca de no corregirlos. Amón adoptó y aprendió el pecado de su papá. Lo aprendió porque los niños aprenden viendo. Los niños aprenden viendo, oyendo. Los niños siguen patrones de conducta. Si a usted no le ha pasado un susto, pues entonces quizás solo a mí, de repente ver a uno de mis hijos decir o hacer algo que le sonó feo, pero cuando me veo en el espejo yo sé que fui a mí a quien me lo escuchó o a mí fue a quien me lo vio. O mi esposa, ¿verdad? Usted sabe, la esposa me ve con esos ojos. Digan amén los hombres porque usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? O yo la tengo que ver a ella, o yo tengo que decir, eso no me lo ha oído a mí, le digo yo. O ella me dice a mí, ajá.
Y sabemos que detrás de nosotros tenemos 4 ojitos que siguen al pie de la letra nuestros pasos, que nos ven, que nos escuchan, querido hermano. Mire, Amón adoptó todo esto. Nuestros hijos están adoptando en este momento nuestras conductas y nuestros comportamientos. Nuestros hijos seguirán a quien usted y yo sigamos. Si usted le va al Barça, probablemente sus hijos también le van a ir al Barça. Si usted le va a otro equipo, sus hijos probablemente se van a inclinar ahí. Si lo ven con esa camiseta usted, aunque sea el peor equipo, ellos se van a inclinar con ese equipo porque ellos siguen los pasos de papá. Siguen los pasos de mamá. Ellos nos están viendo. Hermano, los efectos del pecado de Manasés y su hijo Amón fueron devastadores sobre la nación de Israel. Déjeme decirle que desde el reinado de Manasés hasta el final de Amón pasaron, hermano, 57 años de paganismo, de desobediencia a Dios, y eso había traído decadencia, pobreza a la nación de Israel, porque eso es lo que trae la desobediencia. Así que si usted se da cuenta, podemos ver ya cómo esta reacción en cadena comienza a tener efecto. Ya el hijo mayor, o quizá el único sobreviviente de Manasés, siguió sus pasos. Lo que él hizo tuvo una reacción en cadena sobre él. Pero luego viene algo más. Vea lo que dicen los versículos 24 y 25. Y conspiraron, estamos siempre en 2 de Crónicas 33. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. ¿A quién? A Amón. Dice, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar, ¿a quién? A Josías, su hijo. Josías, su hijo. Así que ahora vamos a pasar ya del primer descendiente de Manasés, que era Amón. Vamos a pasar a la siguiente generación, que fue el nieto de Amón, que fue Josías. Porque cuando muere Amón, Amón tenía un hijo que se llamaba Josías. Versículos 1 y 2 del capítulo 34. ¿Está conmigo, hermano? 34, 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Era un niño. Era un niño. Usted dirá, hermano, pero eso es ridículo. En esos tiempos no. Era así. Era el descendiente del rey. No había más. Y había que seguir ese linaje. No había forma de poner a alguien más, a no ser que estuviese, que no hubiese una descendencia. Pero había un descendiente, y era Josías. Tenía 8 años, le dieron un cetro real en la mano derecha y un carrito en la mano izquierda. Tenía 8 años. ¿Sí me entiende, verdad? Y le preparaban la comida y le lavaban la ropa, etcétera, etcétera. Y tenía a mucha gente que lo cuidaba, porque era el rey de 8 años. Me llama la atención algo, y es que si somos nosotros quizá un poco lógicos, probablemente Josías vio cuando mataron a su papá, porque dice que fue en su casa. O sea, esto fue un golpe de estado. Se le metieron al papá y lo mataron. Lo asesinaron en su casa. Josías probablemente vio, o lo sacaron antes, pero algo vio. Él oyó la bulla, él oyó el ruido, los gritos. Esa manera violenta en la que llegó el pueblo, se metió a la casa y lo sacó a Amón. Fue algo probablemente traumático para él. Pero Josías toma el trono, y en el momento en que él lo toma, usted se imagina la situación que había en Israel. Estaba en su peor momento. Habían pasado 57 años de 2 reyes que habían hecho lo que se les había antojado en su vida y con el pueblo. Y en esos 57 años había llegado tantas desgracias a la nación de Israel. Pues ahí toma Josías el trono. Óigame, hermano, acá solamente con Dios se puede hacer algo. En una situación así, solamente si Dios se involucra, un rey puede hacer algo. Si Dios no está en el asunto, ese rey dejará muy pronto su puesto, porque no va a soportar la presión. Así que Josías es el rey ahora. Vea lo que dice el versículo 2, que es, hermano, prácticamente la base de lo que estamos viendo ahora. 2. Josías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo dice? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Por cierto, creo que en ese versículo también vamos a concluir. Cuando llegue el momento usted se dará cuenta. Prácticamente esta es la base de lo que yo estoy tratando de compartirle hoy. Algo sucede acá, es curioso, y al final lo vamos a ver. Es curioso, porque dice que hizo lo recto. De repente dice que hizo lo recto. De Amón dice que hizo lo malo. De Manasés dice que hizo lo malo. Pero de repente dice que Josías no hizo lo malo. Él no le copió a su papá, no le copió a su abuelo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En Josías hay un mensaje para las familias de hoy, porque en él sucedió algo que sería una onda expansiva para otras generaciones también. Pero la onda expansiva desde Manasés paró en Josías. Paró en Josías. Algo sucedió con él. Dice que hizo lo recto. Dice de David su padre. David no era su padre, pero hay un significado espiritual en eso. Ahora, vea lo que dice luego el resto la siguiente parte del versículo 3. Versículo 3, vamos, versículo 3. A los 8 años de su reinado, o sea que tenía ¿cuántos años de edad? 16 años. A los 8 años de ser rey ya tenía 16 años. Era un muchacho de 16 años. Vea lo que dice. Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Sabe? Él hizo 2 hazañas, hizo Josías. La número 1 es que él comenzó a buscar a Dios desde joven. A los 16 años, siendo un muchacho, comenzó a buscar la presencia de Dios. Oigan esto, jóvenes, porque si yo tuviese 16 años, creo que me emocionaría y yo dijera, yo quiero ser como Josías, que a los 16 años comenzó a buscar a Dios. Óyeme, no había internet, no había Facebook, no había nada de esto. Comenzó a buscar a Dios como se debe de buscar a Dios. A los 16 años Josías comenzó a buscar a Dios. Eso es lo que Manasés y Amón no hicieron. Si usted se pregunta por qué dice de repente que hizo lo recto porque empezó a buscar a Dios. Quiero decir algo a los jóvenes, a los hijos. Cualquiera que sea tu edad, no hay nada más importante para ti que un verdadero encuentro con Dios. Quizá tú estás aquí o estás viendo y tú quizá te has apartado de la fe, o quizá tú simplemente nunca has querido tener nada con Dios, pero quiero decirte, no hay nada más importante que pueda suceder en tu existencia que tener un encuentro real con el Dios que es real. Dice la palabra, buscarle mientras pueda ser, porque tenemos el concepto de que es un Dios superhéroe, como Spider-Man, que aparece en el momento preciso, en el momento justo. Pensamos que con Dios es igual, que puedo hacer de mi vida un chirajo y que al final de mis días, en el chirajo que soy, puedo llamar a Dios con un chasquido de dedos y Dios estará con la capa de Superman para auxiliarme. Dice la palabra que le debemos de buscar mientras Él pueda ser hallado. Hay un tiempo que yo quiero dejarle esto claro. Dios es bueno, Dios es misericordioso, por eso Él fue a la cruz. Y Él aparece en el momento en el que menos lo piensa, quizás quien menos lo piensa. Como dice Tales Roberto, si usted ha escuchado a este brasileño, Tales Roberto, hijo de pastores, un gran ministro de alabanza, y dice que estaba drogado en un hotel, con su amigo enfrente de él, drogados los dos. De repente vienen los demonios sobre su amigo y con voz endemoniada le comienza a hablar y le dice el demonio, de todos estos, le dice, que estaban allí en ese cuarto, el peor eres tú. El demonio diciendo esto, porque ninguno de estos conoce la verdad, pero tú conoces la verdad y escogiste el pecado. Y dice Tales Roberto que sus ojos se abrieron y comienzan a venir aquellas palabras de su papá.
aquellas cosas que su papá le decía, aquellas bendiciones, aquellas promesas. Y dice que él no sabe cómo comenzó a pelear con el endemoniado y le dijo: te equivocas, yo no me voy al infierno. Yo no me voy al infierno porque hay una promesa sobre mí, le dijo. Y Cristo puede venir a mi vida si yo lo acepto. Así que aquí yo acepto a Jesús, le dijo, como mi Señor. Ahí lo aceptó drogado. Se salió del cuarto y se fue para su cuarto y llamó a su papá llorando. Y le dijo a su papá: el Espíritu Santo está acá. Es que él sabía de lo que estaba hablando. El Espíritu Santo está acá. Papá, el Espíritu Santo está acá. Y ese día fue libre. Dice que él tenía mucho tiempo, dice, de ver el mundo en blanco y negro. Solo él sabrá cómo era esto. Pero dice que ese día se ve en el espejo y comienza a ver los colores. Y dice que ese día la vida cambió una vez más para que él volviera al Señor. Así que cual sea tu situación, estés en el hoyo más profundo que tú creas que puedes estar, si tú clamas al Señor, el Señor estará allí por ti para darte una oportunidad, porque Él es bueno. Pero también quiero decir algo con mucho respeto a los padres. Esta generación de hijos necesita papás que busquen al verdadero Dios, así como lo estaba haciendo Josías. ¿Sabe? Los cristianos nos escudamos, nos excusamos en que buscamos al verdadero Dios y decimos: yo busco al verdadero Dios. Sí, es cierto, qué bueno por eso, hermanos. Pero sabe, de Josías dice dos cosas. Dice que él comenzó a buscarlo y comenzó a buscar al verdadero Dios. Dos cosas habían ahí. Era el verdadero Dios, pero Josías lo estaba buscando. Nosotros pasamos diciendo que el verdadero Dios, pero Él quiere saber si nosotros le estamos buscando. De poco servirá para usted y para mí que Él sea el verdadero Dios si no le buscamos. No tiene gracia nuestra fe. No sirve de nada nuestra fe, creer en el verdadero Dios y no buscarle y no conocerle. Usted no tiene que ir a la tumba sin haberle conocido. Hermano Iván, ¿qué está diciendo? Si yo soy salvo, óigame, no se me confunda. Hay millones de salvos que no le conocen y que por misericordia estarán con Él en aquel día. Pero el Señor, perdóneme lo que voy a decirle, pero a mí me irrita, me da escalofríos pensar que allá en el cielo el Señor se me acerque y me diga: ¿te conozco? Y yo le diga: sí, Señor, yo aquel día allá en la campaña te recibí a Jesús. Sí, sí, es cierto, tu nombre debe de estar escrito ahí, ¿verdad? Mucho gusto en verte, en conocerte. Me da escalofríos que mi Padre me vaya a decir eso a mí. Ser salvo, pero nunca haber tenido una intimidad con Él. Ay, Señor. Por eso es que hay muchos cristianos que ya no se aguantan porque Él venga. Porque como nunca le han visto, nunca lo han conocido, no se aguantan por conocerle. Yo quiero verle, yo no sé lo que va a significar verle. Pero si aún no quiere venir, yo quiero seguir disfrutando de Él acá en la tierra, no hay problema. Por eso pasamos gritando que Cristo ven, que Cristo ven. ¿Cuál es la prisa? Si Cristo viene, millones se van al infierno en este momento. Si Él viene hoy, millones se van, incluso quizás hijos de algunos acá o padres de algunos acá se irían al infierno si Cristo viniera hoy, pero pasamos gritando que Cristo venga, que Cristo venga. Es porque en nuestra vida cotidiana no le buscamos, no le conocemos, no sabemos lo que es su presencia, no sabemos lo que es sentir que el corazón se va a detener, no sabemos lo que es su presencia haciendo que nuestras entrañas se conmuevan por dentro, no sabemos lo que es, por eso no nos aguantamos porque Él venga, porque es nuestra única manera de verle. Si usted y yo nos conformamos a que Él venga para poder verle, entonces cuando estemos con Él, el rey David le dirá a usted: y tú no le buscas, no sabes de lo que te perdiste toda tu vida. Eso nos dirán aquellos grandes salmistas, los adoradores que están allá con el Señor, nos dirán: no le buscas, no, volvete a morir mejor, ¿verdad? Porque no sabes nada de lo que es bueno, nos van a decir. ¿Sí está entendiendo, querido hermano?
Queridos padres, es hora de modelar. Debemos de pedir a Dios sabiduría y buscar la manera de modelar. Yo no estoy hablándole a ningún padre perfecto, porque no lo soy yo en primer lugar, pero debemos de buscar con la ayuda de Dios modelarle a nuestros hijos. Pero también quiero decirle esto otro a los hijos, porque quizá hay algún muchacho que diga, bueno, pero yo no tengo el modelo de mi papá. Si yo te contara quién es mi papá, si yo te contara mi mamá, mis abuelos, me da vergüenza. Pero te quiero decir una cosa: Josías no tuvo modelos tampoco, pero él escogió buscar a Dios. Así que no es un pretexto. Busca a Dios, pase lo que pase en tu casa. Es una relación tuya con el Señor, tuya con el Señor. ¿Qué sucede cuando un hijo o un padre buscan la presencia de Dios como Josías lo hizo? Viene esto segundo que Josías hizo. Vea lo que dice el versículo, siempre el 3, la mitad. Dice que después de que él comenzó a buscar a Dios, comenzó a los 12 años a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas e imágenes fundidas. Segundo, Josías no solo buscó a Dios, sino que Josías limpió a toda la nación también. Óigame, querido hermano, lo primero que sucede cuando nos acercamos a Dios es que Él nos limpia. Lo primero que sucederá es que Él nos limpia. Quiero decirle que esta generación de hoy, padres, necesita papás que limpien sus vidas. Papás que limpien sus casas, papás que sean sacerdotes, padres que se limpien. Usted es el sacerdote de su casa. Límpiese usted primero, limpie alrededor. Mire, qué triste es que fue Josías quien tuvo que limpiar la mugre que dejaron su papá y su abuelo. Porque el pueblo, la nación era una suciedad entera llena de altares apestosos a sangre de animales muertos. El templo donde se hacían hasta orgías sexuales era un lugar apestoso donde también se hacían sacrificios, hasta sacrificios humanos. Y ahora viene este muchacho que a esta altura tiene más o menos 22 o 24 años. Y Josías comienza a limpiar todo lo que su papá había hecho. Alguien decía, rey, pero eso tu papá lo puso. Pues esto lo botamos porque no sirve, decía Josías. Rey, pero eso tu papá lo edificó. Rey, pero esta ciudad tu papá la edificó. Rey, pero esto lo hizo tu papá. Pero Josías había tenido ya la orden de Dios de limpiar a la nación. ¿Sabe? Hay hogares así, y me voy a referir a los cristianos, donde son los hijos o uno de los hijos quienes oran, quienes gimen por su casa, llevan en oración a su casa. Ellos toman el lugar espiritual que le corresponde a su papá, porque papá está en las nubes, en la luna, no le amanece y va a la iglesia y se congrega todos los domingos, pero no es un sacerdote, es alguien que simplemente hace bulto de sacerdote en la casa, pero no lo es. Hay hogares en los que son los hijos los que sostienen su casa, no económicamente quizá, pero sí espiritualmente y con su estilo de vida. Hay muchachos que en los días de Semana Santa y en los campamentos, ¿verdad?, en la playa, yo los he visto con mis ojos por montones. Están tirados ahí en las fogatas llorando, están tirados en la arena clamando por su papá y por su mamá, que no les amanece, que van a la iglesia pero son unos malcriados, que no les amanece, que son unos desobedientes, que son unos necios. Y el hijo está clamando ahí en la arena del mar por su papá y por su mamá, gimiendo. Ay, el papá se la jacta que tiene un gran carro, que tiene un gran trabajo. Yo le quiero decir hoy a papá, quiero decirte, papá, que lo que tú ignoras es que es por la oración de tu hijo que tienes ese carro, que tienes ese trabajo, que tienes ese salario. Es tu hijo el que te ha sostenido en oración. Le vamos a dar un aplauso a los hijos. Quiero aprovechar para hacer un llamado a los padres, decirles que hay hijos que están cansados de su ambigüedad, de su frialdad espiritual, de que usted no se entregue de lleno, de que venga a pasear a la iglesia, de su doble vida, de sus botellas de vodka. Papá, hay hijos que están hartos de su olor a guaro.
papás borrachos que maltratan a sus hijos que van de la iglesia. Ay, usted no sabe lo que está haciendo. Usted está dando cosas al aguijón. Usted está metiendo sus manos en el fuego porque ellos no solo le tienen a usted como padre, ellos tienen otro padre aparte de usted, que es su Padre Celestial, y Él meterá las manos por ellos. Deténgase, papá, detenga su mano, no la levante, porque hay de usted si usted no escucha esta palabra y usted no la obedece. De usted que apesta cigarro, sus hijos están cansados de su olor a cigarro, que vienen masticando un chicle a la iglesia porque les da pena que se les haya pegado ese olor del cigarro de su papá, del cigarro de su mamá. Hijos que están cansados de las películas pornográficas de papá, hijos cansados de los amigos borrachos de papá, hijos cansados de ver a la mamá como si fuese una esclava preparando boquitas para los 3 borrachos que papá ha invitado al partido a la casa. Sus hijos están hartos. No se lo han dicho porque le tienen miedo. Sus hijos están cansados de otras mujeres que no son su mamá. Hijos están cansados de otros hombres que no son su papá. Hay hijos que están cansados de las infidelidades de papá, cansados de que su papá les arrebate el celular porque tienen miedo a que le encuentren sus asquerosidades ahí. Hijos cansados de su altanería, de su arrogancia, de su indiferencia, de sus burlas a Dios. Hijos cansados de su distancia, de su falta de atención, de sus pretextos. Quiero decirle hoy en el nombre de Jesús, padre de familia, Dios está llamándole a ser un sacerdote en su casa. El sacerdote del Antiguo Testamento se paraba enfrente de Dios y adelante de él no había nadie más, era solo él y Dios, y detrás de él el pueblo. El sacerdote tenía que pararse y dar la cara por el pueblo. El sacerdote se para y da la cara por su familia. Usted dirá, ajá, y la esposa, que la esposa también tiene su papel delante de Dios. Quizá este mensaje inconscientemente lo oriento siempre al papá, pero obviamente esto es para los padres. Josías provocó un avivamiento en Israel. Un avivamiento, se limpió la nación. Los líderes comenzaron a buscar a Dios. Pero aquí viene la gran pregunta, hermano, con esto termino. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que sucedió esta transformación? ¿Cómo es posible que el hijo de un brujo cambiara una nación? Quizá entre nosotros haya alguien o alguien estará viendo que diga, pero yo no soy nada. Si yo te contara todo lo que yo he hecho, óyeme, no importa lo que tú hayas hecho, lo que importa es lo que tú estés dispuesto a que Dios haga a partir de hoy. Josías era un huérfano, hijo de un hombre malo, nieto de otro hombre peor, que dejó, su papá para él dejó una herencia de maldición espiritual. Pero sobre Josías había una promesa. Sobre Josías había una promesa, y yo se lo voy a decir, no voy a ir a todo el texto, pero le voy a decir. En el primer libro de Reyes, capítulo 13, ahí en su casa lo puede buscar y lo lee, porque sí le va a ayudar mucho leerlo. Pero acá había un rey que estaba desobedeciendo a Dios, que se llamaba Jeroboam, que igual Jeroboam era un hombre muy idólatra y había caído mucho en el pecado y la desobediencia, y Dios le manda a Jeroboam un profeta. Este profeta confronta al rey Jeroboam y le dice así: he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y le dice Dios, él va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Y ese día Dios le dice a Jeroboam, voy a levantar, nacerá de la descendencia de David un niño, Josías, y Josías va a destruir los altares y va a destruir a los ídolos. Ahora escúcheme bien, años más adelante Josías está ahora en el trono, y usted y yo deberíamos de preguntarnos, pero ¿cómo sucedió esta transformación en él? Porque él estaba enseñado de su papá. Yo no sé cuánto, en sus 8 años de edad, no sé qué tanto habrá visto él de todo lo que su papá Amón hacía.
Pero Josías no conocía nada de Dios. Entonces la pregunta es ¿cómo sucedió? Lo que sucedió, querido hermano, es que alguien le habló a Josías de la promesa que había sobre él. A mí me encanta imaginarme lo que alguien llegó y le dijo: rey, si tú me permites, me puedes regalar unos minutos a solas, rey. Me imagino que fue algún sacerdote, algún levita, algún siervo de Dios. Y dijo el rey: fuera todos, por favor, que aquí me quiere decir algo. Y yo me imagino que le dijeron: ¿sabes qué, rey? Yo sé que tú quizás ignoras esto, pero yo quiero decirte a ti algo. Yo quiero decirte que aún anterior a ti, que se llamó Jeroboam, Dios le dio una palabra, y la palabra fue que un día iba a nacer Josías, y la palabra fue que ese Josías iba a limpiar a la nación, y la palabra fue que ese Josías iba a traer un avivamiento de nuevo a Israel. Yo me imagino que Josías se puso de pie y habrá dicho: seré yo me llamo Josías también, a lo mejor. Y le dijeron: pues yo creo que eres tú. Y Josías ese día dijo: pues yo no voy a seguir los pasos de mi papá, de mi abuelo, yo voy a seguir los pasos de aquel rey de donde vengo, mi descendencia espiritual, que es el rey David, un hombre de adoración, de la presencia de Dios, con muchos errores, pero un hombre con la presencia de Dios. Y ese día Josías se convirtió a Jehová de todo su corazón. Se lo leo, segundo de Reyes 23 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Un día Josías se convirtió a Dios. No hubo otro, ni de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Quiere saber de los hombres quién es el top en la Biblia? Se llama Josías. Dice que ni antes de él, ni después de él, ni Moisés, ni Abraham, ningún patriarca, ningún otro rey, incluyendo a David, fue mayor que él y obedeció a Dios como lo obedeció Josías. Si tú aún no le has entregado a Jesús tu vida, si tú te sientes rechazado, tú sientes que detrás de ti te pisan los talones, lo que hay en tu descendencia, cuando venimos a Cristo se corta inmediatamente. Se corta inmediatamente, hermano. Pero hoy también es un día para que nosotros entendamos qué es lo que sucedió el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. No fue cualquier cosa. Lo que sucede es que se nos ha olvidado, no sabíamos qué es. En usted se cortó todo lo que había atrás en su linaje. En usted se cortó. Ay, hermano Iván, pero si yo le contara en mi casa, hermano Iván, mire, en mi casa, mi papá, bolito, mi abuelo murió de cirrosis, mi bisabuelo también, mi tatarabuelo también. O sea, en mi casa es la familia cirrosis, hermano Iván. Hermano Iván, en mi casa todos han muerto de bolitos. En mi casa hay bolos y yo tengo 3 hijos varones, hermano Iván, yo tengo miedo. Lo que sucede es que usted no ha entendido que el día que usted recibió a Cristo, en usted se cortó la reacción en cadena. Y usted tiene que entender que en usted se cortó, y usted ahora ser modelo para sus hijos de un nuevo estilo de vida, que es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. El efecto de que no haya un sacerdote en su casa. Manasés le heredó a su hijo la desobediencia y la idolatría, porque eso es lo que él sabía hacer. Tenemos el caso de Elimelec en la Biblia. ¿Se acuerda de Elimelec, que se movió de Belén con su esposa con su esposa Noemí? ¿Se acuerda usted? Que se fueron de Belén para Moab, y allá murió Elimelec y murieron sus 2 hijos. Porque Elimelec se movió, él arrastró a su familia a la desgracia. Amón, hijo de Manasés, heredó lo mismo también para su hijo Josías, aunque la historia fue diferente con él. David produjo grandes cosas para el reino, pero no para su familia. El rey David vio el asesinato de uno de sus hijos y un adulterio. Él participó en un asesinato cuando mandó a matar a Urías. También de un adulterio cuando tomó a Betsabé, que no era su esposa. Luego le mataron a uno de sus hijos. Y luego murió el hijo de Betsabé. Una de sus hijas, Tamar, fue violada. Su segundo hijo fue muerto, asesinado por su hermanastro. Su tercer hijo fue asesinado porque le dio un golpe de estado y lo mataron en la guerra. David murió solo, al punto que dice
que habían unas doncellas que lo calentaban en la noche. David se estaba muriendo hasta de frío, murió como un anciano decrépito, solo. El único que estaba a la par de su cama fue su hijo Salomón. Porque si usted quiere encontrar al top del que no fue sacerdote en su casa, es el rey David. Max Jukes nació en el año 1700 en Estados Unidos. Se autodenominaba ateo. Se negó a dejar que su familia fuera a la iglesia. Él tuvo 1026 descendientes. De ellos, 300 murieron prematuramente. 100 estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas y 100 fueron alcohólicos, borrachos empedernidos. Y su familia le costó a los Estados Unidos en el año 1700 $1,308,000. Pero veamos el caso de cuando está el sacerdote. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham le enseñó a Isaac a honrar a Jehová e Isaac así lo hizo. Isaac le enseñó a Jacob a buscar a Dios y su bendición, y Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Jonathan Edwards nació en 1703 a la par de Max Jukes. Jonathan Edwards vivió en Nueva York, se casó con una mujer cristiana que tenía sus mismos ideales. Siempre iban a la iglesia y enseñaban a sus hijos. Enseñó a sus hijos el camino de la fe. Tuvo 729 descendientes. 300 fueron ministros del evangelio. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 fueron autores de libros exitosos. 3 congresistas electos en los Estados Unidos. Y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Eso es una reacción en cadena muy diferente, mi querido hermano. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras familias. ¿Cuál es la reacción en cadena que estamos provocando nosotros? ¿Puedo contar el último testimonio, pastor? Ahorita. Escuché este testimonio que realmente ministró mi vida. Este testimonio se lo escuché a un anciano. Dice que él estaba en un estadio, en un evento cristiano, donde habían miles de personas. Y dice que él está viendo de repente al ministro de alabanza. Y él está sorprendido de ver al ministro de alabanza invitado, cómo adoraba a Dios y cómo Dios se movía y cómo Dios lo respaldaba. Cuando terminó de cantar, el ministro de alabanza bajó a las sillas y se acercó al anciano que era su papá. Y su papá le dijo: te quiero contar una historia que no conoces. Y le dijo: cuando tenías 5 años, íbamos un día para la iglesia, su papá es pastor. Íbamos para la iglesia y estaba cayendo un torrencial de aguas. Y estabas prendido en fiebre, casi convulsionando. Y dice que la esposa le dijo: me voy a quedar con los niños, y había vigilia. Y dice que le dijo: no, vámonos todos. Y dice que lo enrolló en sábanas y se lo llevó, hasta tuvieron que pasar por un casi río, y el papá todo empapado, pero él lo llevaba enrolladito, y llegaron a la iglesia a la vigilia. Cuando llegaron a la vigilia, el papá, que era el pastor general, se subió al altar y lo puso ahí a la par del púlpito. Y todos se le quedaban viendo al pastor porque puso el bultito ahí enrollado y le puso una almohada y ahí lo dejó, y él dormido en el altar en medio de la alabanza y los gritos y todas las cosas. De repente el pastor pasó, estaba predicando, y de repente vio al niño que andaba volando por todos lados, ¿verdad? Y bueno, dijo él: bueno, se le fue la fiebre, dijo, porque anda corriendo. Y dice que al final nada, que el niño se había levantado sin fiebre, sanito, etcétera, etcétera. Y ahí en el estadio el papá le está diciendo a este muchacho y le dice: ¿sabes qué? Cuando te estaba viendo ahí ahorita me acordé de ese día, porque ese día que yo te llevé, yo te puse en el altar. Y ahorita que yo te veía cantar como lo haces y ministrar como lo haces, le dijo, el Señor me habló y me dijo: hace años, ese día que había lluvia,
tú me lo pusiste en el altar. Y el Señor le dijo, y él nunca se salió del altar. Por eso está ahí, porque nunca se salió y nunca se bajó del altar. Nunca se bajó del altar porque fue lo que su papá le enseñó. Yo quisiera que oremos por nuestros hijos y que oremos por los padres de los hijos que están acá. Que oremos al Señor. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le parece? ¿Sabe? Mi hijo mayor tiene 9. Y él descubrió un día, tenemos un cuartito ahí arriba de la casa donde es un cuartito que usamos para 2 cosas, para que él practique batería y para que yo me encierre ahí a orar. Entonces él un día descubrió que bien tempranito yo ahí estoy, porque él es madrugador. O sea, a las 6 de la mañana ya anda ahí, fresco. Entonces descubrió, pues sí, solito en la casa dando vueltas, un día descubrió que yo ahí estaba. Entonces un día me llevó a tocar. Y yo, como un gran padre, me enojé. Y yo dije, ay, ya me interrumpió mi devocional. Aleluya. Y entró y se sentó. Fresco él. Agarró una Biblia y la abrió. Y entonces yo me senté también y abrí mi Biblia y le dije, vamos a leer. Y comenzamos a leer. Eso fue hace ratos. ¿Sabe? Estamos por terminar el libro de los Hechos, versículo a versículo. Y sabe, le quiero contar esto, no lo he dicho a nadie, no lo sabe nadie porque hasta a mí me cuesta explicarlo. He estado viviendo un desierto, no es primera vez, conozco los desiertos y he estado viviendo un desierto, de esos desiertos donde Dios hace silencio. Usted sabe de lo que hablo, ¿verdad? Donde me he encerrado a leer, a orar, a leer, a leer, a leer y simplemente siento que estoy solo. Pero cuando mi hijo sube y yo abro la Biblia, la acabo de estar leyendo yo solo, pero cuando él sube y yo le digo, vamos a leer versículo 1, y él comienza a leerlo, el nudo en mi garganta es así de grande, no puedo ni hablar, y la presencia de Dios es tan real en ese cuartito. Él me ve, yo trato de contenerme, muchas veces no he podido, tratando de explicarle un versículo y recibiendo una descarga de información que el Espíritu Santo me está dando a mí en ese momento, que nunca lo he predicado, nunca lo he escrito, no lo tengo ni anotado, pero cuando le estoy enseñando a mi hijo, es como si el Señor dijera, aquí estoy yo en esto también, y Él me empieza a enseñar a mí y a enseñarme y a enseñarme. Lo que le quiero decir con esto es que cuando le estoy enseñando a mi hijo, el Espíritu Santo está en la reunión con nosotros también. Y el día que terminemos el libro de los Hechos, lo llevaré a desayunar rico, le daré algo bonito de premio y nos vamos a tomar una foto. Ya le dije, él está contento. Nuestros hijos nos esperan, hermano. Póngase de pie un momentito para que oremos, ¿le parece? Póngase de pie un momentito. Póngase de pie un momentito. Si a usted el Señor le ha hablado esta mañana, levante sus manitas al cielo. Y si hay algo en lo cual usted hoy se identificó, hable con el Señor. Precisamente para eso estamos aquí. Digamos, hermano, que aquí el Señor nos regula las coordenadas si nos hemos perdido del camino. De todos nosotros, quien comete más errores con sus hijos aquí, probablemente sea el predicador. Pero una cosa le puedo decir, querido hermano,
la tengo bien clara. Lo tengo bien claro. Sé que mis hijos son mi legado, herencia de Jehová. Herencia de Jehová. Cierre sus ojos. Señor, esta mañana te damos a ti la gloria como el Padre celestial que eres para nosotros. Tú eres el Padre que nos da las coordenadas de cómo se hace. Y te queremos pedir perdón porque cometemos tantos errores con nuestros hijos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Quizá esta mañana nos corresponda reconocer que no le hemos prestado atención al legado que le estamos dejando a ellos. Pero queremos decirte, Señor, nos iremos de acá hoy, quizá con todo bien claro. No queremos ser Manasés, no queremos que el espíritu de Amón gobierne en nuestras casas. Oh Señor, queremos que tú gobiernes, que tú reines. ¿Qué le parece si cerramos este tiempo diciéndole al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino sobre mi casa, venga tu reino sobre mi casa? ¿Le parece, hermano? Papá que está acá, mamá, levante sus manitas, por favor. Vamos a levantar un altar aquí al Señor y le haremos esta oración, hermano, que la pasamos por alto, ¿verdad? Pero cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que tu gobierno venga sobre mi casa, que tu gobierno sea sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, que tu gobierno venga sobre mi familia. Esta mañana te decimos, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino sobre nuestra casa, venga tu reino sobre nuestros hijos, sobre cada varoncito, sobre cada señorita, venga tu reino sobre ellos. Venga tu reino sobre su vida, sobre su mente, sobre su identidad, que nada los toque, que ninguna filosofía o corriente de pensamiento pueda entrar. Te pedimos esta mañana, oh Señor, que tu reino gobierne. Blinda sus mentes con tu gloria, blinda sus mentes con tu gloria, Señor, sobre nuestros hijos. Que nada de las tentaciones del mundo sean atractivas para ellos. Que les atraiga a servirte, que les atraiga a aprender a cantar para adorarte, que les atraiga a aprender a tocar un instrumento para adorarte, para servirte. Oh Señor, venga tu reino sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, y que la reacción en cadena que nosotros vamos a provocar sea una reacción en cadena de gloria, sea una reacción en cadena de bendición, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Señor, oro por los hijos que se han ido, oro por aquellos que se han alejado de ti. Quizá hay casos de hijos que se han ido por el testimonio de sus padres, y ahora estos padres se sienten culpables, se sienten tristes. Pero óigame, querido papá, mamá, tiene que levantarse, tiene que sobreponerse. Venga al Señor, vaya al Señor y comience de nuevo. Nunca es tarde con el Señor. Comience de nuevo con el Señor. Lo sabremos hacer y lo haremos bien en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Oramos por nuestras casas, nuestras familias. En el nombre de Jesús tomamos propiedad con autoridad como sacerdotes que somos. Toda mamá que lleva sola esta lucha, óigame, lo digo entre comillas, usted no está sola, el Señor está con usted. El Señor está con usted en esta tarea. Él le ayudará, Él la levantará, Él le proveerá. Óigame, Él es el esposo para usted que no está. Él es el proveedor, Él es el sanador de sus hijos cuando no haya para un doctor, para la medicina. Óigame, Él es el doctor, Él es el sanador en su casa. Sobre todas aquellas mamás cansadas, que están tristes, que se sienten agobiadas. Oh Señor,
Espíritu Santo, tú eres el Paracletos que está junto a ellas. Tú estás con ellas, no contra ellas. Tú estás empujando, tú estás llevando el ritmo, el paso con ellas. Provéeles, 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 bendíceles, dale fuerzas, levántalas, Señor. Todo hijo que se haya involucrado en fornicación, oh Señor, clamamos por todo hijo que esté involucrado en fornicación, que sea libre en el nombre de Jesús. Que el temor de Jehová venga sobre los hijos. Oh, todo espíritu de fornicación salga de los hogares en el nombre de Jesús. Todo demonio de adulterio salga de los hogares en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese papá que está pensando en irse, ese papá que está pensando en irse, óigame, 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 detenga sus pasos. Oh Padre, óyeme Padre, detén tus pasos, no salgas, no te vayas, no te vayas, no salgas, no dejes tu descendencia, porque es donde Dios te ha puesto. Detén tus pasos, porque tus hijos lo van a lamentar un día. Detén tus pasos, vuélvete al Señor, ven al Señor, ven al Señor. Ahí en su casa, si hay un papá que en este momento está viendo, usted está encerrado en su cuarto quizá, y usted sabe ahora que Dios le ha hablado, le digo en el nombre de Jesús, entréguele su vida al Señor, pídale perdón al Señor, entréguele su vida. Dígale conmigo: Señor, yo hoy me arrepiento de los males, de los pecados que he hecho. Te pido que me limpies, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas una nueva criatura. Porque yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a ser el Padre que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad, hermanos? El Señor nos ayudará y lo haremos bien con la ayuda del Señor. Pastor, amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Dios siga fortaleciendo a mi hermano Iván. Aleluya, donde quiera que vaya. Amén. El Señor siga dándole, aleluya, esa palabra. Amén. Para bendición.